Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Franco en los pupitres, ¿no? De María Jesús Martín, que nos acompaña aquí y que amablemente ha venido desde Madrid para presentar este libro, que ya va por la tercera edición. Es un auténtico, dentro del mundo nuestro, es un auténtico bestseller, porque además ha contado con una excelente acogida por parte de los medios de comunicación. Eso siempre, por supuesto, pues nos ayuda. Pero antes que nada, y en atención a lo que nos comenta Elías, el acto está realizado en colaboración con la Comisión Cívica de Memoria Histórica, y esta misma comisión, si el viento no lo impide, porque hace una semana sí que lo impidió, el viernes, este mismo viernes a las 7, hace un homenaje a Manuel Llobregat Serra, alicantino, republicano, exiliado y deportado en Mauthausen. Y ese homenaje pues estaba previsto para hace unas semanas, pero le dio por soplar el viento, y al final la universidad se cerró y también se anuló el acto. Así que crucemos los dedos, que no haya ningún problema y que el viernes lo podamos celebrar. Bueno, Franco en los pupitres. A mí me gustó mucho el título, porque ya, si imagino a Franco en un pupitre, ya me gusta, ¿no? Ya la idea me gusta, ¿no? Yo, cuando veo a algunos líderes políticos, digo, bueno, les pongo en situaciones que no son las habituales, y eso es una especie de venganza, ¿no? Venganza mental, cuando tenemos que soportar a veces a algunos de ellos, ¿no? Bueno, entonces, Franco los pupitres, no es que Franco estuviera, en su momento estaría. Sí, pero seguro que mucho no aprendió. No, en la Academia Militar Sí. Tampoco, porque las notas que sacó la Academia Militar fueron discretas. No sé en su enseñanza primaria, pero sí que qué pena que no se hayan conservado los cuadernos de Franco. Porque si hubiéramos conservado los cuadernos de Franco, pues seguramente tendríamos ahí un material interesante, ¿no? Bueno, Franco estaría en los pupitres, pero en una época mucho más lejos, ¿no? Anterior, pero sí que estuvieron muchos niños y niñas en la época de la República, en la época de la Guerra Civil y en la época de lo que yo llamo la victoria, porque la posguerra me parece un concepto equivocado, en el sentido de que la guerra continuaba. Hasta el año 47 está declarado el estado de guerra, aunque ya no había batallas en el sentido, digamos, más tradicional del término, ¿no? Pero son unos años que todo cambia. Cualquier niño de aquella época acabaría desconcertado, y siempre recuerdo lo que contaba Fernando Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano, cuando a través del personaje que en la película interpreta Gabino Diego, que es el propio Fernando Fernán Gómez de joven, así lo cuenta en El tiempo amarillo, en sus memorias, dice, bueno, me ha suspendido la química, porque ahora la química con esto de la República ya no es la misma. Porque iba a un colegio de religiosos, dice, ya no me dan la misma química, ¿no? Y el padre dice, bueno, la física sí, dice, no, tampoco. O sea que sí, cambiaban la física y la química, que fueron, por cierto, las asignaturas que suspendió Fernando Fernán Gómez en el bachiller, bueno, pues todo cambiaba, ¿no? Digamos ya, otras materias más susceptibles de cuestiones ideológicas o de cuestiones políticas, ¿no? Son unos años en donde hay una generación, que es la generación de tu madre, ¿no? La generación de mi padre, que también tuvo la intención de ser maestro, ¿no? Que la gente que se dedicaba, que estaba en la escuela, o la gente que quería ejercer en la escuela, pues vio unos cambios tremendos, ¿no? Tremendos y a veces bastante alucinantes y que nos sorprenden todavía, nos sorprenden pues, lo que implicaron
para toda una generación que vivió un momento, aparte de la violencia de la guerra, un momento tremendamente duro en todos los sentidos, ¿no? Bueno, la historia de este libro es una historia que cuando la conocí, digo, caray, si yo de ti habría publicado una novela. Una novela, y todavía la puedes publicar, una novela porque es de estas historias que te dice, bueno, es verdad que la ficción es sufrida, pero la realidad da mucho más juego de verdad. Luego nos contará María Jesús con más detalles, pero por lo que yo sé, tenías ahí una caja de madera, ¿no? Sí, una caja de madera, efectivamente. Una caja de madera con un tesoro. Sí, que yo no sabía que estaba allí. Que como tantas veces pasa con las mudanzas, que algunas cosas ya no caben en la casa y las dejas en otro sitio, en este caso en una casa de campo, ¿no? En la casa de mis abuelos maternos. Y esa caja de madera estuvo 55... Pues desde principios de los 70 hasta el 2020. Ahí cerradita, y hasta que llegó un momento que fue la pandemia, ¿verdad? Que fue la pandemia, sí. ¿Qué no hicimos durante la pandemia? Cuando tuvimos tiempo, es un peligro, ¿no? Porque hicimos muchas cosas que ahora, por desgracia, no. Sí, yo no había tenido tiempo a abrir esas cajas en 50 años y fue el verano de 2020 cuando dije, ha llegado el momento aquí. Tenía mascarilla, tenía guantes, y dije, bueno, pues vamos a abrir la caja a ver lo que encuentro, además de polvo. No me negaréis que a partir de ahí ya tenemos un argumento de novela, porque una caja está cerrada 50 años. Yo los 4 recuerdos que tengo, los tengo sobados. ya los tengo muy vistos, ¿no? Ya no sé qué partido sacarle ya más. Pero vamos, si tuviera una caja de esas, absolutamente maravillosa, ¿no? La abres, y aquí, como diría la novela, ¿no? Que te encuentras un tesoro. Sí, me encuentro, pues en aquel momento, 22 cuadernos escolares de mi madre, desde los 7 años, 6-7 años, hasta los 14, que está en la escuela rural unitaria de este pueblo. Es un pueblo del Valle del Tietar. El Valle del Tietar, sabéis, está al sur de Ávila y que muy cercano a la provincia de Madrid, Y allí estuvo mi madre estudiando, en este pueblo que hoy se llama Santa María del Tietar, pero que cuando mi madre estudiaba allí se llamaba Escarabajosa. Y en el año 1955 cambian el nombre al pueblo de Escarabajosa a Santa María del Tietar. Bueno, pues mi madre está en una escuela rural unitaria con 45 niñas y me encuentro con 22 cuadernos escolares de ella que van desde la época de la Segunda República hasta el año 41. Y entonces, bueno, la verdad es que la sorpresa es impresionante. Pero no solamente eso, fijaos la época que recoge, la época de todos los cambios, de la República, guerra, y encima en un pueblo que, si no recuerdo mal, en otoño del 36 es cuando entran los franquistas, ¿no? Sí, entran en octubre del 36 porque el Valle del Tietar permanece fiel a la República. Es decir, es como si Gredos parase a los golpistas, la Sierra de Gredos, ¿no? Es decir, que esta zona del sur de Ávila permanece leal al gobierno republicano, pero yo en aquel momento no sabía cuándo habían entrado los golpistas en el pueblo. Entonces, después de la sorpresa que me llevo encontrando unas actividades que me parecían maravillosas frente a cantidad de banderas rojigualdas, Falange, Arriba España, Viva Franco, me voy al curso 36-37 y digo, voy a ver si a partir, en este cuaderno, luego os lo enseñaré que están aquí, digo, voy a ver si puedo saber en qué momento entran los golpistas en el pueblo. Y se ve, el cambio de las actividades es tan alucinante, es tan brutal, luego lo veremos con algunas las actividades que proyectaré, y entonces la verdad es que una tristeza inmensa me invadió, porque es que era
patente, es decir, es en octubre del 36 cuando entran los golpistas en el pueblo. Van luchando contra 2 columnas republicanas que están sobre todo en la zona de un pueblo que se llama Casavieja, que fue el pueblo que fue bombardeado en la zona, y claro, los van echando hacia Madrid, es decir, que van desde Arenas de San Pedro, las 5 villas, recorriendo el Valle del Tietar hacia Madrid. Y el 9 de octubre entran en este pueblo, en Escarabajos en aquel momento, que es el último pueblo de la provincia de Ávila. Vamos a Madrid con San Martín de Valdeiglesias. O sea, que no solamente es que coge la guerra, es que coge la guerra con los 2 bandos en diferentes momentos, ¿no? Y si no recuerdo mal, tú lo notabas en el cuaderno, en que de repente aparece una cruz tremenda. Sí, lo veremos. Es con el vuelven los crucifijos a las aulas. Vuelven los crucifijos a las aulas. Y ya es la entrada en se sabe perfectamente que han pasado de hablar de los derechos de los niños a hablar de otros temas completamente distintos, ¿no? Incluso a participar los niños en desfiles de los falangistas. Sí, cantando el himno fascista, se dice así claramente en una actividad de mi madre, sí. Una de las cosas buenas que tiene leer las cuestiones, los documentos de esta época, es que no disimulaban. O sea, cuando los historiadores decimos el ejército de ocupación, y siempre te sale uno de, ¿cómo de ocupación? Si era un ejército español. Bueno, pues coge los documentos y pone ejército de ocupación. Ya está. Y entonces los niños decían, vamos a cantar el himno fascista. Y como en aquella época no era políticamente incorrecto, claro, pues era el himno fascista, ¿no? Pues será el cara al sol. El cara al sol. El cara al sol, sí. El cara al sol. Entonces, claro, coges todas las variantes posibles. Y encima tienes la suerte, porque esto es una concatenación de circunstancias favorables, de que tú tienes una tía y tienes una madre que hacen esas actividades, ¿no? Sí, la verdad es que mi madre nació en el 27, o sea que mi madre en los primeros años de la Segunda República era una niña, era muy pequeña, pero mi tía era una adolescente. Entonces, la verdad es que muchas de las actividades que muestro de la Segunda República son actividades de mi tía, que tiene 13, 14 años en los años 32, 33, o sea, y entonces, bueno, la verdad es que hace unas actividades que ya veremos, no sé si las puedo ir mostrando ya al mismo tiempo, vamos hablando. Luego, que pedagógicamente estaban a un nivel muy elevado, muy cercano a la pedagogía actual y a la didáctica de las ciencias. Yo soy de ciencias experimentales, yo soy de física y química, profesora de física y química. Ella habría suspendido a Fernando Fernán Gómez en este caso, ¿no? Bueno, entonces digamos que gracias a esa circunstancia pues recoges un periodo más amplio en la documentación familiar. Pero no es la única circunstancia favorable, porque tu madre ya luego fue maestra, ¿no? Mi madre fue maestra, sí, mi madre estudió magisterio, sí. Y yo creo que eso se notaba ya cuando era niña, ¿no? No, mi madre era la pequeña de 7 hermanos, entonces, y fue la única que estudió. Entonces yo no sé si es porque era la pequeña, porque la niña decían que era lista, pero está hasta los 13 años está en la escuela rural unitaria, es decir, que se lo piensan. No pasa a los 10 años a hacer el ingreso, sino que está hasta los 13, 14 en la escuela rural. Y luego ya pues tiene que pasarse a un colegio religioso que hay en el pueblo de al lado, que a lo mejor os suena, Sotillo de Ladrada. ¿Qué? ¿La conoces, la Josa? Sabes que además nuestra presidenta de la comunidad es de Sotillo de Ladrada. Bueno, Ayuso. Sí, entonces, y pasa allí a hacer el bachillerato y luego viene a Madrid a la Escuela Normal de Santísima Trinidad a hacer el magisterio. Yo creo que esa circunstancia de que fuera maestra ayudaría a conservar esos cuadernos, ¿no? Pues posiblemente, porque yo lo que menos esperaba es encontrarme en el fondo de un cajón que toda la parte superior está llena de sus libros de magisterio,
y sus apuntes de magisterio. Yo cuando abro este cuaderno, este cajón, me empiezo a encontrar los libros de magisterio de mi madre, algunos apuntes, y al final del todo me encuentro los cuadernos escolares, al final los 22. Luego he encontrado alguno más. Y yo creo además que mi madre conservó, por decirlo de alguna manera, los cuadernos que estaban en limpio. Es decir, los que habían trabajado y quedaban muy bien presentados, porque yo luego he encontrado en casa de mis abuelos otros cuadernos que mis abuelos ponían cuadernos de la Aurorita, mi madre se llamaba Aurora, y estos cuadernos a mí me dan la sensación de que eran cuadernos de sucio, porque no estaban tan bien presentados. Entonces es posible que mi madre guardase como un recuerdo para ella muy importante sus cuadernos escolares, que eran ya, por así decirlo, los que estaban en limpio, ¿no? Los que estaban bien presentados. Esa es la sensación que tengo después de haber encontrado otros cuadernos que parecen eso, cuadernos en los que trabajaban primero las actividades para luego hacerlas definitivas con una buena presentación. Y supongo que ella estaría orgullosa de ese pasado, y esa condición de docente pues, le llevaría a conservar todo. No lo sé, porque yo no hablé con esto con mi madre en ningún momento. Mi madre murió relativamente joven, una enfermedad neurodegenerativa, y nunca me dijo nada de estos cuadernos. Yo no sabía que estaban estos cuadernos ahí escondidos en el fondo de este cajón de madera, que era además un cajón con tablones, es decir, no era un cajón sólido con las 4 paredes, con los 4 lados bien sólidos, solamente el fondo era sólido y los demás eran listones. Y no lo sé, no sé, los debía tener mucho cariño realmente, porque los guardó cuidadosamente ahí con sus libros de magisterio. Bueno, y os cuento todas estas circunstancias para que veáis que si fuera un novelista, ya ha forzado la realidad. Le ha puesto todo muy bien para que cuadre, para que la historia funcione, ¿no? Pero es que la realidad a veces es así. Yo en clase muchas veces les explico al alumnado que no hay que forzar mucho la imaginación. Hay que observar lo que tenemos a nuestro alrededor, porque hay historias como esta que nos alumbran lo que sería un trabajo de microhistoria, un trabajo de ir a un testimonio tremendamente concreto como es el de tu madre y el de tu tía. Pero cuando se encuentra una documentación de este estilo, hay que pasar del testimonio, de la microhistoria, a la historia, digámoslo así, de la memoria a la historia. Y eso requiere esfuerzo intelectual, eso requiere una preparación, unas consultas bibliográficas, y esa es la labor que en buena medida ha hecho María Jesús, porque otra circunstancia favorable, ya no tienes que estar dando clase de física y química. No, ya estaba jubilada, sí. Tienes tiempo, ¿no? Tiempo por delante, y puedes dedicar, si no recuerdo mal, has dedicado 5 años. 5 años, sí, es lo que ha tardado. Sí, empecé en el verano de 2020 y el libro ha salido en septiembre del 2025. Todo el proceso de edición, que la verdad es que quiero agradecer a la editorial El Mono Libre, en lo que desde mi punto de vista es una muy buena edición, porque la han cuidado mucho, la han hecho con muchísimo cariño. En todo momento han querido que se pudiesen ver las actividades y leerlas, para hacer incluso 2 lecturas del libro, una simplemente a través de las actividades de mi madre y otra también a través de lo que yo escribo, que he intentado, como no soy historiadora, pues documentarme lo mejor posible con aquellos historiadores que defienden la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Y doy fe de que es verdad lo que acaba de comentar, porque sí que está muy bien pasada, digamos, esa fase del testimonio, la fase histórica, que es la que nos permite comprender
el caso concreto de estos cuadernos, el caso concreto de lo que pasó en esa escuela unitaria en aquellos aciagos días de la guerra y de la posguerra. En definitiva, nos encontramos con un libro que responde a una concatenación muy favorable de circunstancias, pero esas están ahí, hay que saberlas aprovechar, hay que tener la curiosidad de abrir la caja, y una vez que se abre esa caja, hacer toda la tarea que ha permitido contar con este libro, que por otra parte es un libro maravillosamente editado. Yo he tenido la oportunidad de llevarlo a la facultad e incluso hablar con la gente de publicaciones que trabaja allí en la universidad y para enseñarles lo bien editado que está, porque hay una reproducción de los cuadernos escolares realmente ejemplar y a mí me ha maravillado, ¿no? Porque da la sensación de que los tengo yo también, esos cuadernos escolares, y por supuesto ver esa letra tan maravillosa, de una caligrafía trabajada, sí. que los docentes la echamos de menos, una caligrafía de esas tan estupenda, con unos dibujos. Sí, yo creo que la maestra de mi madre, docente, era una mujer preocupada por la educación. Como veremos, era una persona claramente de derechas, pero obediente con las instrucciones educativas. Primero del Ministerio de Instrucción Pública, en el periodo republicano, y después del Ministerio de Educación Nacional, aunque ella estuviese ideológicamente más cercana a la segunda etapa. Pero en la primera etapa, en la etapa republicana, yo creo que ella capta bien el espíritu de la innovación pedagógica. Ella parece ser que era una persona, por lo que se dice en los cuadernos, ¿no?, que leía la prensa, que estaba enterada de las innovaciones que había. Vamos, de hecho, yo cuando vi los cuadernos de la etapa republicana, quise pensar que había asistido a alguno de los cursos de formación del profesorado que hizo la Segunda República. Y entonces estudié, me documenté y encontré que había habido un curso en noviembre del 32 en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias, que está relativamente cerca, bueno, ahora para nosotros muy cerca, en aquellos momentos a lo mejor las distancias eran mayores, ¿no?, en tiempo. Y entonces, me fui al Archivo General de Administración de Alcalá de Henares, al AGA, y busqué y pedí el listado de maestros y maestras que habían ido a este curso de San Martín de Valdeiglesias, con la esperanza de que estuviese la maestra, porque a mí me parecía que pedagógicamente en la República se acercaba mucho a la innovación que estaba impulsando el Ministerio de Instrucción Pública. Desgraciadamente no estaba. La verdad es que me llevé un disgusto. La verdad es que me hubiese gustado mucho que hubiese estado. Vale, que eso ya sería el colmo, ¿no? Es que fíjate, la maestra. De las circunstancias favorables. Pero sí que hay un espíritu de época. Yo creo que hay, durante la República, que no nos olvidemos que es muy cortita, son 5 años. Hace poco... 2 de bienio hazañista. Sí, o sea, 5 años con muchos problemas y con muchas oposiciones. Yo recuerdo que hace unos días me llamaron para un reportaje que salió en el periódico de ella, del País Vasco, sobre el 14 de abril. Y les comenté, vamos a recordar que son 5 años. Pedro Sánchez lleva más tiempo en el gobierno que lo que dura la República. Y 5 años de los que hay que restar 2, porque prácticamente durante esos 2 se echó para atrás. Y 5 años... Y el mismo 14 de abril ya había gente conspirando contra la República, con lo cual, y estábamos en plena crisis del crack del 29. O sea, no se puede, igual que estas circunstancias. Igual que tú has tenido muchas circunstancias favorables para tu libro, la República tuvo todas las circunstancias negativas. Sin embargo, se alcanzan objetivos. Y uno de los objetivos, yo creo, más notorios, yo incluso diría el más notorio, es el cambio en la educación, en la enseñanza, ¿no? A veces se ha hablado de república de los maestros,
Sí, Y no en balde, y esos son datos objetivos, el colectivo más castigado, el colectivo profesional más castigado en la posguerra es el de los maestros. Es el colectivo que una depuración más brutal. El colectivo menos castigado es el de los jueces. Sí. Tampoco es casualidad. Que algunos y el más castigado, el de los maestros, ¿no? Entonces, yo creo que responde a esa inquietud que había en aquella época, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que siempre digo, desde mi punto de vista, que el gobierno de la Segunda República es el que más ha apostado por la educación pública y laica en este país. Yo siento decirlo porque me hubiese gustado que otros gobiernos posteriores hubiesen apostado, hubiesen hecho tantos esfuerzos por sacar este país de la incultura en la que se encontraba, de crear personas críticas, personas libres, ¿no? A mí me parece que es algo que fue muy, muy importante y que la Iglesia no le perdonó nunca. No le perdonó nunca a la Segunda República. Recordad cómo se llamaba el Ministerio de Instrucción Pública. Ajá. Hay denominaciones, en este caso administrativas, que son tremendamente significativas. Ministerio de Instrucción Pública. Yo creo que es una declaración de intenciones más que evidente, y ahí se hizo una auténtica revolución, y sobre todo con maestros jóvenes o no tan jóvenes que se sumaran a esa tarea. Yo recuerdo en una película que seguro que la habéis visto, El lápiz del carpintero. Sí, La lengua de las mariposas, como película de cuerda. Que hace el papel Fernando Fernán Gómez de maestro, y hace un discurso que yo creo que todos los que hemos sido docentes nos hemos emocionado escuchando ese discurso, ¿no? Yo siempre me acuerdo que Rafael Azcona es el guionista, y tuve oportunidad de hablar con él. Digo, hombre, Fernando Fernán Gómez no tenía la edad de ser maestro que tenía que estar ahí. Digo, porque ya a esa edad no estaría jubilado prácticamente, ¿no? Dice, pero era Fernando Fernán Gómez. y es verdad que cuando Fernando Fernán Gómez leía el listín telefónico, daba igual, interesaba. Y si encima daba un discurso tan maravilloso sobre la docencia en la República, yo creo que interesa mucho. Pero fíjate, hay más películas, ¿no? Y ha habido una bastante más reciente, que es El maestro que prometió el mar. Que prometió el mar. Y si no recuerdo mal, porque me han venido ahora mismo a la memoria, tú has hablado de cómo pasaban a limpio esas tareas. Y eso de hacer en sucio y hacer luego la tarea en limpio es algo que yo creo que mi promoción es la última que la he visto. Yo recuerdo todavía teníamos los rotuladores de pasar las cosas a limpio. Que eran rotuladores que se cuidaban especialmente, ¿no? Bueno, pues en la película, si no recuerdo mal, una de las innovaciones pedagógicas que tiene, no me acuerdo el nombre del maestro de verdad. Antonio Benaigues. Antonio Benaigues. O Benaiges, o Benaiges. Nunca sé bien la pronunciación, no se escribe con U, desde luego. Este maestro catalán lleva a ese pueblecito de Castilla una imprenta. La imprenta de Freinet. Sí. La imprenta de Freinet, que sería, digamos, un paso adelante, claro, en la escuela. Si en la escuela unitaria de tu madre y tu tía hubieran tenido la imprenta, eso ya habría sido muy revolucionario. Sí. El acabose, ¿no? Pero vamos, que indica, digamos, una voluntad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con mucho cariño, de hacer las cosas con mucho cuidado, y no me extraña que tanto los maestros o maestras como los niños, que las niñas tuvieran ese orgullo, ¿no? Y que lo conservaran, ¿no? Yo creo que sí, que estaban orgullosos y yo lógicamente investigué un poco también en la maestra y pedí su expediente de depuración, que no es difícil encontrar los expedientes de depuración,
porque ya sabéis que depuraron a todas las maestras y maestros, a todas. De hecho, para enterarme si esta maestra estaba también en este pueblo, yo pedí un listado de los maestros en julio y en agosto del 36 en la provincia de Ávila. Y es que ese listado lo había pedido el gobernador civil de Ávila, golpista, es que es el listado que a mí me mandan de todos los maestros y maestras de Ávila, y en que había 756 en aquel momento, y que aparece el nombre de la maestra de allí, Sagrada Navas Martínez. Entonces, bueno, lo que me desvía un poquito. Bueno, todos fueron depurados, no todos sancionados ni todos fusilados, lógicamente, pero depurados todos. Bueno, pues esta maestra hacía las cosas, que es por donde, no sé por qué me he desviado por ahí, bien, hacía las cosas con muchísimo primor y con muchísimo cariño, y eso se ve en las actividades y se ve también en que mi madre y mi tía siempre hablaban bien de su maestra, hablaban con muchísimo cariño. Yo siempre la recuerdo hablar de esta mujer, doña Sagrada, que os digo, que bueno, era una persona claramente de derechas, pero que hace unas actividades, como ahora veremos en la República, preciosas, maravillosas, y que luego yo creo que tenía mucho interés por la docencia, y entonces tenía, bueno, algunas cosas que nos gustan menos, pero en fin, pero sí que tenía interés por las niñas, interés por la escuela. Y era sobre todo muy religiosa, y eso yo sí que se lo puedo achacar realmente. Intento inculcar en las niñas estos sentimientos religiosos, como luego veremos. ¿Cómo se llamaba? Sagrada. Galdós no lo habría hecho mejor. Y era defensora de la escuela de Ginés de los Ríos, que la cerró Franco según llegaron en los 40, inmediatamente desapareció eso, pero eran muy buenos maestros. ¿Los maestros del pueblo de aquellas épocas de que estás hablando? Sí, estoy hablando de los años 30. Yo no sé, esta maestra ya tenía una cierta edad, es decir, pero está formada antes, lógicamente. La Institución Libre de Enseñanza es de 1876, pero también podemos hablar de todos los movimientos pedagógicos que hubo en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, hay una revolución pedagógica, por llamarla de alguna manera, que plantea poner la educación, yo siempre digo, en el lugar social que le corresponde, que tiene que ser muy elevado, porque es muy importante la educación socialmente. Y ahí aparecen nombres que a todos nos suenan, ¿no? Nos suena Montessori, nos suena Piaget, nos suena de Crowley, nos suena de Way, nos suena Freinet. Entonces, ese movimiento que existe en Europa y en Estados Unidos es un movimiento pedagógico muy importante, y en España paralelamente está la Institución Libre de Enseñanza con Ginés de los Ríos, Bartolomé Cosío, Salmerón, bueno, toda una serie de gente. Entonces, bueno, en España van un poco en paralelo, ¿no? La escuela nueva, que se llama, o escuelas nuevas, y la Institución Libre de Enseñanza.
Yo la llamábamos la Josa, no sé qué. Era la Josa. Perdona, si habláis el público tenéis que hablar con el micrófono, porque si no, no se oye con el streaming. Es decir, que si queréis hablar, que podéis hablar en cualquier momento, a mí me parece fenomenal, pero coger el micrófono, porque si no, luego no se oye. Es que nos lo han recordado, ¿vale? Pues nos hemos quedado con la Sagrada, que ese nombre es un hallazgo caldosiano, maestra con vocación, digamos, religiosa, ¿no? Y que se llame así, y que sería una autoridad. Estos maestros en el pueblo son una autoridad. Y fueron autoridad en la República, fueron autoridad en la guerra y también fueron autoridad en las primeras décadas del franquismo. Yo no sé si habéis visto una película maravillosa que es Historias de la Radio. Historias de la Radio, hay uno de los capítulos de José Luis Sáenz, de alguien tan poco sospechoso de oposición al régimen como José Luis Sáenz de Heredia, familia de José Antonio Primo de Rivera. Y José Luis Sáenz de Heredia, el capítulo más conocido tal vez, lo protagoniza un maestro que interpreta a Alberto Romea, un papel absolutamente deslumbrante. Y la historia es tremenda, ¿no? Y siempre la explico en clase, para ver si a los catedráticos universitarios nos tienen algo de respeto. Digo, mira, en aquella época un maestro nacional era una autoridad. ¿Y por qué? Pues porque es un ejemplo de cómo la historia cambia los sentidos de las películas, ¿no? Este maestro tiene un niño de la escuela que está padeciendo una enfermedad rarísima y solamente se puede curar si le opera un cirujano que está en Suecia. En la España, en un pueblo de la España como puede ser el pueblo de tu madre, ¿no? En el año 50 Suecia debía estar por el Marte o Neptuno, ¿no? O sea, en el más allá. Entonces era imposible y el niño es un niño de esos tan maravillosos como Marcelino Panivino, estos niños de los años 50 que son todos maravillosos o ripipis, depende están entre ambas cosas, ¿no? Bueno, pues es buenísimo y el maestro está emocionado con él, pero conmovido porque se va a morir y porque no hay dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un concurso de la radio. Un concurso de la radio de eso de que vas a preguntas y cada vez que aciertas la pregunta doblas la cantidad. Y entonces va el maestro, pero la gran discusión es si la admiten o no la admiten en el concurso, porque como un maestro nacional, claro, si es maestro nacional, en un concurso de preguntas de cultura general, va ahí con ventaja. Digamos, ya casi no lo admiten, ¿no? Pero bueno, al final lo admiten y todo el mundo le respeta como maestro nacional. Hay tres autoridades: el sargento de la Guardia Civil, comandante del puesto, el alcalde, el cura, el párroco y el maestro. Y fijaros que en todas las películas de los años 50 es igual, ¿no? Y el maestro, bienvenido a Mr. Marshall, que también es fundamental, en este caso maestra, aparece. Bueno, el maestro va al concurso de la cadena SER en aquella época, ¿no? Y le van haciendo preguntas. Y todo, la solución es que no decían que era maestro, porque la gente decía, bueno, es que si es maestro nacional, ¿cómo no va a saber todas esas preguntas? Lo digo para que veamos cuáles eran las expectativas que tenía la población con respecto a los maestros, ¿no? Y al final, bueno, va aceptando todas las preguntas hasta que la dirección de la cadena dice, ponle una pregunta que sea imposible, que ya no la pueda contestar, y así nos lo quitamos de encima porque si no nos arruina. Y entonces le pregunta quién metió un gol en la semifinal de la Copa del Rey del año veintitantos, ¿no? El minuto no sé cuántos y de penalti. Y entonces el maestro se desmaya. Todo el mundo piensa, dice, ahí ese es el límite de conocimiento que puede tener un maestro nacional. Ese gol ya no lo sabe. Pero se desmaya, te le dan un poquito de agua y entonces dice, yo. Pichirri, era Pichirri. Él era el futbolista que había metido el gol. Lo digo eso porque, bueno,
el niño al final, gracias a ese dinero, se va a Suecia, ¿no? y lo curan, ¿no? Eso era, digamos, un elogio del maestro. Ahora lo vemos, dice, eso es una denuncia de cómo estaba la sanidad en España en aquella época, porque si tenía que ser alguien pichirri para que el niño se salvara, había dos íbamos, ¿no? Pero toda esta historia es para que veamos que había un prestigio de la función del maestro, ¿no? Pero yo creo, fíjate, Juan Antonio, que el prestigio sobre todo es en la época republicana. O sea, la República además apuesta decididamente por la enseñanza primaria, por la primera enseñanza. Es realmente la enseñanza que más le educa, la etapa que más le preocupa, ¿no? Porque había un alto grado del alfabetismo y porque había que empezar por la base para conseguir esa población crítica. Como la depuración, las sanciones afectan a muchas maestras y maestras, o sea, según los datos que yo he manejado, realmente depurados son unos 60.000, incluyendo alumnas y alumnos de magisterio. Luego, sancionados, es decir, sancionados, las sanciones podían ser muy diferentes, quitando a los fusilados y quitando a las personas que fusilan al principio de la guerra, como Antonio Benaigues, o en el caso de la lengua de las mariposas, que se los llevan arrastrando del pueblo, ¿no? Pues parece ser que depende de las zonas y de los sitios, pero se habla de un 25%. De maestros sancionadas. Las sanciones, como decía antes, podían ser una retirada total del magisterio, absoluta y total, una retirada temporal, en no poderse presentar o formar parte de equipos directivos, el destierro, es decir, llevarlos de un lugar a otro. Entonces, esos fueron el tipo de sanciones que había. Bueno, pues afecta a un 25%. Parece ser que en secundaria a un 38%. Porque aquí es verdad que los datos que yo he manejado, pues claro, las personas, los historiadores que buscan son por zonas locales. Es decir, hay que hacer la historia de la provincia de Cuenca o de la provincia de Lugo, ¿no? Es decir, y luego ya, pues como siempre, pues hay alguien que hace una revisión y recoge todos los datos. Entonces, se habla de un 25%. Eso lleva también a que falten muchos maestros después de la guerra y como tú dices, la posguerra, ¿no? Que yo estoy de acuerdo. Entonces, hay muchos maestros que, como lo que se pretende durante la dictadura es hacer súbditos sumisos al régimen, entonces ponen de maestros a personas que no tienen una formación para ser maestros y maestras, ¿no? Es decir, muchos falangistas. En este mismo pueblo ponen a un falangista que incluso decía que para qué iban a aprender los niños, porque era el maestro de niños, a leer si se iban a dedicar al campo. Entonces, y luego hubo algunos maestros republicanos que se los obliga a volver, porque no tienen maestros. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que el prestigio del maestro era una fuerza viva dentro de los pueblos. Pero es verdad que algunos no tenían formación, como sí lo tenían en la época republicana, porque la verdad es que el gobierno hazañista se preocupa muchísimo de formar a los maestros, de formarlos, se preocupa mucho de la inspección, hace un cambio en la inspección educativa, para que la inspección realmente sirva para formación de maestros y de maestras, es decir, se le libera de tareas administrativas y se le pone a ayudar a las maestras y los maestros. De hecho, mi madre en una de las actividades cuenta que la inspectora ha ido al pueblo y se ha pasado el día completo allí en la Escuela de Niños y de Niñas, porque la inspección era muy importante. Bueno, estaba Rodolfo Llopis, de director general de Primera Enseñanza, y él había sido inspector. Y además, recordar que el gobierno también hazañista lo que hace es subir el sueldo a las maestras, a los maestros, a la gente de magisterio. Les sube el sueldo porque es una forma
de prestigiarlos y de prestigiar el trabajo que hacen. Es decir, para aquel momento se lo suben a 5.000 pesetas anuales, que era un montón. Aunque luego en el año 32 se lo bajan a 4.000 porque baja el presupuesto para educación. 5.000 pesetas es un sueldo alto. ¿Qué? Yo lo comparo con un director de... En los años 50, una docena de huevos valía 30 céntimos. 40 céntimos, no puede ser 5.000 pesetas. 5.000 pesetas anuales, Anuales. Sí, pero son 500 al 400 y pico al mes. Sí, pues se lo sube. Lo encuentro una barbaridad, 5.000. Pues yo los datos que he encontrado son de... es que, vamos a ver, la forma de prestigiar una profesión muchas veces es simplemente darles un salario mucho más justo para que además ellos estén contentos. Estaban muy contentos. Acordaros la fuerza y la innovación con la que llegan algunas maestras a los pueblos. Y hablo de maestras porque eran como un poco revolucionarias en el pueblo, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar, ¿no? Es decir, las mujeres, es que claro, lo que nos benefició la Segunda República a las mujeres, que luego nos denostó y nos hundió el franquismo, pues es tremendo. Sí. Pero entonces me falla la memoria, eran muy modernas, efectivamente, porque yo lo sé por mi madre, porque mamá estudió magisterio y terminó en el año 34. Terminó 34 o 35, o sea, no dio jamás una clase, pues luego ya se casó y lo típico. Jamás di una clase en el exterior, pero sí que me contaba lo de la libre institución, de cómo Franco lo había perseguido, etcétera, etcétera. Y luego lo que ocurre en las dictaduras es que los maestros se tienen que adaptar a contar la historia como les indica el gran jefe. Eso en todas las dictaduras. Ocurre con Fidel Castro, yo lo de Cuba lo conozco bastante bien. Entonces, las dictaduras son así. De repente cambia la historia y cambia hasta la geografía. Para que nos hagamos una idea, en aquella época, estoy hablando del 36-39, un director de un periódico de Madrid, puede ser cualquier periódico, no ganaba más allá de 8.000 al año. El director de un periódico en Madrid, del Sol, el Liberal o algo así, con lo cual el maestro estaba bien pagado. Ya que se ha hablado de la depuración y que afectó incluso a los estudiantes, o sea, a los que iban a ser maestros, ¿no? Que eso ya es el colmo, o sea, es una de las pocas profesiones en donde no solamente se depuró a los que ya eran profesionales, sino a los que querían ser profesionales de la docencia, ¿no? Mi padre fue uno de ellos, ¿no? Y le quedaban 2 o 3 asignaturas cuando terminó la guerra y le obligaban a hacer todo de nuevo. No valía nada lo que habían estudiado porque el plan de estudios era completamente distinto y bueno, lo dejó, ¿no? Pero hay a veces una paradoja. La depuración es en sí negativa, cualquier represión en sí es negativa. Pero lo que ocurre es que al final muchos buenos maestros acabaron en pueblecitos. Porque una de las, uno de los castigos que tenían, yo conocí un caso muy ejemplar de alguien que muy conocido aquí en Alicante, que escribió luego estupendos libros de literatura, es que uno de los castigos era mandarte al pueblo más perdido que nos podamos imaginar. Una sanción, sí, claro. Y entonces a esos pueblos llegaba gente preparadísima, de auténtica vanguardia. Y claro, en ese marco ellos daban una impronta bastante distinta a la que era habitual, ¿no? Igual que, por ejemplo, en los institutos de provincias, en Jorge Juan, hubo casos, ¿no?, de gente que estaba represaliada de la universidad y entonces los mandaban a institutos y de provincias y eran profesores
que no tenían nada que ver con la media habitual en esos institutos, ¿no? Y que destacaban muchísimo y que asombraban, digamos, incluso a sus propios compañeros y al alumnado, ¿no? Entonces, hay historias realmente interesantes en ese sentido, y estoy seguro que en pueblecitos pequeñitos, en plena época de los años 40, tenían profesores que nunca los habrían soñado tener. Por lo menos como personalidades. Otra cosa es que, como tú bien dices, pudieran enseñar lo que quisieran enseñar, pero da igual, porque cuando una persona es buena docente, enseña lo que enseñe, enseña bien. Enseña bien. Hola, buenas tardes. La depuración afectó también a los alumnos de bachillerato, no solamente a los alumnos de la Escuela de Magisterio, sino incluso a los de bachillerato. Y quería decir alguna cosa. ¿Ha conseguido ver el título de magisterio de su madre? Sí, sí lo he conseguido ver. Sí. Y pone del plan bachiller, porque entonces no era obligatorio hacer el bachiller. Si su madre hizo el bachiller, es que en los años del 39 al 42 se dieron 3 planes distintos de magisterio para poder tener maestros, porque estaban o en el exilio o depurados. Y es que hubo un plan que se llama el Plan Bachiller del 41, en el que, teniendo el título de bachiller y algunas asignaturas de magisterio, les daban el título. Mi madre sí que estudió el bachiller y tengo un título y tengo un certificado que les hacían hacer a las mujeres y no a los hombres cuando terminaban el bachillerato, que era lo de las escuelas de hogar. Es decir, que sí que tengo las dos cosas y sí que lo hizo. Es que hay que tener en cuenta también los planes del franquismo, cómo van en la educación secundaria, ¿no? El primer decreto que hace el franquismo sobre educación es del año 38 y lo hace sobre educación secundaria, porque si mientras a la Segunda República lo que le había preocupado era la primera enseñanza o enseñanza primaria, lo que le va a preocupar al franquismo es la secundaria, y lo dice claramente en el preámbulo del decreto, para formar a los posibles regidores futuros del país, es decir, para formarlos según ellos querían. Y esto lo hace en el año 38, en plena guerra, todavía no han ganado. Alguna cosa más. En el expediente de la maestra, ¿vio si estaba casada o era soltera? Yo creo que era soltera. En el expediente de la maestra, como he dicho, como todos fueron depurados, entonces todos fueron depurados porque tenían que demostrar que habían sido buenos para volver a dar clase. Pues ser bueno. Esa maestra se salvó porque era soltera y una persona religiosa. Sí, porque todos los informes del cura, del alcalde, del comandante del puesto de la guerra, de la Guardia Civil y los de los vecinos dicen que era muy religiosa y de derechas. Sí. Todos lo dicen así en el expediente de depuración, pero estuvo depurada, Sí, es decir, el expediente de depuración comienza en diciembre del 36 y bueno, tuvo suerte. Y pasa por la comisión depuradora, que había 4 comisiones depuradoras según el nivel, según la etapa educativa en la que estaban enseñando, y luego pasaba a la Comisión de Educación y Cultura. El caso es que se resuelve el expediente en julio del 37. Entonces, a pesar de tener todos los informes favorables, yo creo que cierta angustia interior debía tener, porque había casos que, como de un pueblo al lado, en que la habían depurado, en que la habían sancionado, depurados eran todos, la habían sancionado teniendo informes de falangistas a favor, porque tuvo algunos informes de vecinos en contra. Entonces, esos 7 meses, ella seguramente que lo pasó con un resquemor. Pero si os parece bien, yo quería enseñaros algunas actividades del cuaderno, ¿no? Porque es que si no seguimos un detalle, Sola, un detalle. Sí,
si os parece, ¿no? Vamos a... Es que yo lo estaba pensando también, o sea, que ya queríamos entrar. Vamos a ver el libro. Bueno, no, es que yo quería enseñaros algunas actividades. Bueno. No, claro, yo es que tengo mucho interés en Franco los Pupitres. Esperad un momento porque es que el ratón no consigo que me salga aquí para pasar, entonces voy a pasar directamente con las flechas. Bueno, si me dejáis aquí brevemente, antes de pasarlo, muy brevemente, esta es que es una circular importantísima para mí, de Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis, como habíamos comentado hace un momento, fue director general de educación primaria. Y entonces, yo creo que quiero señalar... Y alicantino. Yo aquí quiero señalar una cosa muy importante de la República. Hemos hablado de que había una renovación pedagógica que estaba, bueno, en España con la Institución Libre de Enseñanza, con las escuelas nuevas y tal, que venían de Europa y de Norteamérica, pero es que la República hace una cosa importantísima y es que quiere que esas innovaciones pedagógicas lleguen a todos y a todas las alumnas, a todo el alumnado. Y eso solamente se puede hacer a través de la escuela pública. No quiere elitismo, quiere una escuela pública, laica, única, no segregadora y activa. Y entonces pone a las personas más preparadas que están en estos movimientos pedagógicos, como son Lorenzo Luzuriaga, Rodolfo Llopis, Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, al frente del Ministerio de Instrucción Pública. Bueno, hay una circular de Rodolfo Llopis el 12 de enero del 32, un mes después, aproximadamente, de aprobar la Constitución de 1931, que fue el 9 de diciembre del 31. Y sabéis que uno de los artículos que más discusión creó fue el artículo 26. Artículo 26, porque el artículo 26 decía que las órdenes religiosas no podían dedicarse a la enseñanza. O sea, se les quitaba la educación y, bueno, fue muy conflictivo el artículo 26. Bueno, con esta circular, por no alargarme más, porque llevamos ya bastante tiempo, es la circular que habla de la retirada de los crucifijos en las aulas. Pero a mí lo que me parece más importante de esta circular es lo que dice al final, me salto todo lo anterior, que dice, la escuela ha de ser laica. Toda propaganda social, política, filosófica o religiosa queda terminantemente prohibida en la escuela. La escuela no puede coaccionar las conciencias, al contrario, ha de respetarlas, ha de liberarlas. Estos son los principios de la Segunda República en la educación y a mí me parece fundamental. Y ya paso a enseñaros algunas actividades. Bueno, esta es una actividad que la voy a poner en partes, porque son actividades que recogen muchos de los principios pedagógicos de la actualidad. Y voy a explicar por qué brevemente. Bueno, esta es una actividad que hace mi tía, que se llama ejercicio de redacción, accidente, vuelco de un carro. Bueno, pues aquí lo que cuenta es que, lo veis en el dibujo, es que ha habido un carro que al coger una curva ha volcado y se ha caído el señor, le veis cabeza abajo, aquí, ¿no? Y entonces, ahora lo consigo. Y entonces, ¿os podéis imaginar de qué hablaban las niñas en la escuela ese día? ¿Cuál era el tema de conversación? El accidente. O sea, no se les podía hablar de otra cosa. Entonces, la maestra lo que hace es aprovechar el accidente para explicarlas los huesos de las extremidades inferiores, porque se había roto la tibia, como cuenta por aquí, y entonces esto en la didáctica actual se llama contextualización, ¿no? O sea, contextualiza totalmente la actividad
con algo que ha ocurrido y que está muy cercano a la vida de las niñas en ese momento. Esto lo hace con otras actividades, no sé si sabéis que hay una aurora boreal en el año 1938, que yo no sabía y que me he enterado, y que explica las auroras boreales porque la ha habido la noche anterior, aquí que se vio en España, se vio en todo el sur de Europa, o en otro tipo de actividades. Esto es un principio pedagógico fundamental. Vamos a mostrar algunas actividades más de la República. Esta la muestro entera. Esta es otra, es de mi tía. Veis aquí abajo, en la otra no he enseñado el nombre, veis Purificación Díaz. No sé si cuando marco se ve en la pantalla. Pone la edad, ¿no? 13 años, siempre lo ponía en diciembre del... Uy, en diciembre, perdonadme, en octubre del 33, antes de las elecciones de 1933, y es otro ejercicio de redacción, es que como tengo que estar pendiente de que se me oiga, que dice descripción de un viaje imaginario con aproximación de distancia, tiempo, dirección y gastos. Efectivamente, es un viaje de Sevilla, de Madrid a Sevilla, ¿no? En el cual, bueno, hay un mapa, bueno, con algunos fallos geográficos, donde van contando cómo va pasando de Madrid a Sevilla, que no sé, lo veis bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tienen antes que llegar del pueblo a Madrid, que tienen que pasar por Piedralaves, que es un pueblo de allí cerca. Después se hace un estudio de gastos y luego se analiza el patrimonio que van a ver en Sevilla. Y con un dibujo. Esto hoy se llama interdisciplinaridad, o sea, se hace un ejercicio con contenidos de diferentes materias y está recogido en una redacción que es un viaje imaginario que se utiliza en la actualidad como un tipo de actividades para hacerlo. Mi tía termina diciendo que le hubiese gustado que el viaje fuese real y no imaginario, pero bien. Este es otro tipo de actividad. Esta es ejercicio de redacción, de nuevo, ¿lo veis? Y es describir la casa hecha con cartulina. Esta actividad es un ejemplo de trabajo colaborativo en una escuela rural unitaria que, como he dicho, tenía 45 niñas. En esta trabajaron las niñas de todas las edades. Entonces, lo que describe es cómo las niñas más pequeñas hacen los muebles, ¿veis los muebles?, hechos de las diferentes habitaciones, mientras las mayores son los que organizan la colocación de los muebles y al final de la fachada, veis la fachada que se pone en la casa. Entonces, bueno, aquí es toda la descripción de la actividad, de nuevo el nombre de mi tía, en mayo del 33, ¿no? Y entonces, bueno, describe algunas cosas más, como que les ha costado mucho hacer este trabajo, con lo cual pueden imaginarse lo que supone hacer una casa de verdad, con los obreros trabajando en la casa de verdad, y que hace también su crítica, y es que no le gusta poner la fachada porque no se ve lo que hay dentro con todo lo que ha trabajado. Entonces, bueno, siempre hay una valoración personal, que a mí me parece importante, ¿no? El que la alumna valore lo que le ha parecido la actividad. Bueno, mientras tanto, mi madre es mucho más pequeña y veis una actividad que hace con 7 años, aquí, y la fecha es 7 del 12 del 34. Hay más actividades de este tipo y sobre todo hay algunas que nos cuentan un poco la metodología que se estaba utilizando en el aula. Por ejemplo, esta es una actividad de mi madre que aparece en el libro, pero no la he puesto aquí, ella dice:
Hoy en clase hemos hablado de los invertebrados y hemos comentado poesías. Los verbos que utiliza son hablado y comentado. Son verbos de interacción, ¿no? Es decir, en ningún momento dice, la maestra nos ha explicado los invertebrados. Ella dice, hemos hablado de los invertebrados, con lo cual es una metodología mucho más participativa, porque ella simplemente describe lo que ha hecho ese día en la clase. Así se pueden ver en diferentes tipos de actividades. Hablábamos... Bueno, no sé si ya... Coméntame lo que quieras. Es que ya... Sí. Sigo. Sí. Luego comentábamos que al principio en el cuaderno, yo había podido ver en el cuaderno del curso 36-37 cuando entran los franquistas, los golpistas en el pueblo. Y ahora voy a decir por qué. La primera actividad de ese curso del 36-37, mi madre dice que ese curso han empezado antes las clases porque la República está muy preocupada por la infancia, porque la República piensa que las niñas y los niños están mejor recogidos en la escuela que fuera, y que por eso ha empezado antes el curso. Luego, fijaros en la fecha de esta actividad. Bueno, voy adelantando, se van viendo más actividades, pero llegamos al 28 de septiembre del 36, ¿lo veis? 28 de septiembre del 36. Y la actividad se llama Derechos del Niño. Los derechos de la infancia se fijan por primera vez en el año 1923, si yo no recuerdo mal, en la Convención de Ginebra, en una Convención de Ginebra que promueve la que fue la creadora de Save the Children, una mujer que fue la fundadora de la ONG que todavía sigue, que es Save the Children. Entonces, la Constitución española de 1931 recoge directamente que los derechos de la infancia serán aquellos que aparecen en la Convención de Ginebra de 1923. En el franquismo no se recoge, no se recogen en los decretos los derechos de la infancia hasta, si yo no recuerdo mal, corrígeme Juan Antonio, pero yo creo que hasta finales de los 60 o así me parece, o sea, bastante adelantado. Bueno, pues aquí hay una actividad en la cual se habla de los derechos de la infancia. Podéis ver cualquier cosa. Cuando estemos faltos de alimentos nos deben de alimentar, si somos ignorantes enseñarnos, en tiempos de calamidades públicas los niños debemos ser los primeros en librarnos de ellas, debemos ponernos en condiciones de ganarnos la vida sin que nos exploten. Bueno, se va describiendo un poco los derechos de la infancia adaptadas a las niñas de la edad de aquel momento. Estamos, bueno, aquí veis mi madre, Aurora Díaz, 9 años, ¿no? Siempre ponen la edad. Fijaros en otra cosa que luego lo vamos a utilizar. Todas las páginas del cuaderno, todas las hojas están paginadas. Aparece el número de página. Pues sí, están numeradas, están con el número de página. Vamos al 13 de octubre del 36 y veis este dibujo, bueno, que a mí me gusta mucho personalmente, me parece que está muy bien hecho. Y vamos ya, bueno, esto es como aparece en el cuaderno, las dos actividades juntas, y llegamos al 16 de octubre del 36. Y dice, lo he hecho el jueves por la tarde. Y dice, al entrar hemos visto un cuadro muy bonito que es el crucifijo y después nuestra maestra nos estuvo explicando por qué hemos tenido que ponerlo, ¿de acuerdo? Y sigue describiendo un poquito. Entonces veis aquí una imagen de un crucifijo y mi madre 9 años. Esto el 16 de octubre del 36. El 23 de octubre del 36 lo vuelven a repetir y se llama la actividad La Reconquista de la Iglesia y la reposición, ¿lo veis?, de los crucifijos
en las escuelas. Si os fijáis, reposición está corregido. Sí, enseguida. En la escuela enseguida se reponen los crucifijos. Fijaros, es lo que os decía, si os fijáis aquí, esto está tachado y borrado. Y ponía la imposición. Mi madre, con la edad que tiene, con 9 años, se equivocó y puso imposición en lugar de reposición. El juego de palabras que podemos hacer. Bueno, aquí vuelve a decir claramente, si veis, bueno, que habían estado en misa los niños y las niñas, de las dos, con 2 párrocos, hice primero un capellán muy bien es que quiero ir deprisa. Y después de misa nos formamos en 2 filas, los niños, las niñas, los de falange y todo el personal para ir a poner los crucifijos a las escuelas, ¿de acuerdo? Y luego lo que decíamos al final, después hubo desfile de los falangistas por todo el pueblo cantando el himno fascista. Y lo dice claramente ahí. Yo busqué después en las actas de los plenos del archivo municipal y efectivamente los golpistas habían entrado en el pueblo el 9 de octubre. Hay un acta de un pleno en el cual además dicen que el gobierno anterior, que era claramente republicano, había saqueado el ayuntamiento, se había llevado todas las actas anteriores y que incluso se habían llevado el sello del ayuntamiento. Y las actas, desde luego, del gobierno municipal de la Segunda República no están, a mí por lo menos no me las dieron, y no sé quién las saqueó realmente. En el acta del 9 de octubre echan la culpa a los rojos, dicen que han sido los rojos quienes se los han llevado. Entonces, como veis, claramente en el cuaderno, estamos hablando de 16 de octubre, 23 de octubre, las fechas, ¿no? 13 de octubre es cuando se nota el cambio en el tipo de actividades que hay en ese cuaderno del curso 36-37. Entonces, no sé si sigo yo, ¿queréis? Sí. Sigue. Bueno, llegamos a la Guerra Civil, a la Guerra de España, y entonces todo cambia. Lo que se puede seguir en los cuadernos es la guerra con las conquistas de los golpistas. Cada vez que hay una toma de una ciudad, se hace una actividad alegrándose por esta toma, pero nunca se habla de los fracasos. Es decir, no se habla del fracaso cuando se intenta entrar en Madrid en noviembre del 36 o del Jarama. Desde el punto de vista educativo, a mí me parece francamente negativo para las niñas, porque hay que aprender a gestionar fracasos, ¿no? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, es que se lleva la guerra a la escuela. Es decir, se hace, por el contrario de lo que decía la primera actividad de la República en el curso 36-37, que los niños tienen que estar en la escuela porque van a estar más protegidos, aquí se introduce, se lleva la guerra en la escuela y se hace a las niñas partícipes porque tienen que tomar partido. Había niñas de familias republicanas en el pueblo. Porque hubo familias republicanas, hubo gente que huyó, hubo gente condenada a muerte, pero yo tengo alguna amiga de familia republicana y ella sentía un vacío en la escuela. Sentía un vacío en los años 60, En los años 60, porque ella en este momento no había nacido, o sea que... entonces... Se va contando, ya os digo, se va contando, o sea, podéis ver la toma de Castellón, la toma de Lerida, la toma de Bilbao, la toma de Gijón, las distintas tomas. Es decir, la guerra está absolutamente presente en la escuela, pero además para que tomen partido, ¿Por qué pongo esta actividad? Pues pongo esta actividad por 2 razones.
ya es el final de la guerra, el 26 de enero del 39, ¿no? Barcelona incorporada a la España de Franco. Daros cuenta que cuando cae Bilbao y cuando cae Barcelona, la alegría es doble, porque además de ser rojas, eran independentistas, es decir, que se sumaban. Pero a margen de eso, es una actividad, fijaros, que aparte de las banderas, el yugo y las flechas, la cruz del carlista, está hecha con negrita. Está hecha con negrita. Y eso está hecho con plumilla, ¿no? Es decir, que tenían plumillas de diferente grosor para poder hacer el título. Perdonad, que ya he perdido. Bueno, lo veis el título. Luego, a la mitad, que no encuentro las fechas. ¿Veis las fechas? Esas son las fechas de las tomas de las diferentes ciudades y las repiten en muchas actividades para que las niñas se las aprendan. ¿Lo veis, no? El 19 de junio del 38, 25 de agosto del 39, bueno, son todas las fechas donde ha caído alguna de las ciudades. Y entonces estas las repiten en varias. Y luego está en negrita también el nombre de España, viva nuestros defensores, viva España. Mi madre tiene 11 años en este momento. Entonces, bueno, aquí esta es otra actividad que no está, y es la toma de Gijón. Lo veis, ¿no? El 23 de octubre del 37 es cuando cae Gijón. Y la verdad es que los dos patitos, que son más propios de la edad de mi madre, que son 10 años, ¿no?, abajo, que lo que pone en el interior es una de las actividades en las cuales se deshumaniza y se demoniza al contrario, es decir, a los rojos. Yo creo que el odio jamás debe entrar en un aula, ¿no? Y deshumanizar y demonizar al contrario es lo que debe estar más lejos de la escuela. Y entonces, bueno, pues hay algunas actividades que son más o menos, podemos decir, descriptivas, y otras en las cuales, el anterior, si veis, no lo llamaban rojos, lo llamaban moscovitas, ¿no? Que yo no sé si las niñas sabían lo que eran moscovitas. Esperad, que tengo un problema con el ratón. Aquí, ¿no? Aquí aparece la palabra moscovita. Tiranía moscovita. ¿Lo veis, no? Dice, aquellos que la libraron de la tiranía moscovita. Yo no sé si las niñas sabían lo que era moscovita o no, pero aquí aparece esto. Bueno, no voy a contar más actividades de la guerra, porque ya os digo, se puede seguir, sobre todo se puede seguir la guerra. Es como si, como os decía, la guerra entrase en las aulas. Y llegamos ya a la dictadura, y bueno, a medida que va avanzando los años, hablábamos de la maestra, y yo decía que la maestra era muy religiosa y sobre todo quiere inculcar el espíritu, el sentimiento religioso a las niñas. Con lo cual, ha pasado también su expediente, hablamos de abril del 37, con lo cual empiezan a aparecer cada vez más actividades religiosas. Es como si las actividades más ligadas al movimiento nacional van dejando paso a las actividades que no desaparecen nunca, pero porque las conferencias patrióticas del año 39, que si nos da tiempo las comentamos, tienen su miga. Pero la religión va cada vez adquiriendo más peso. Ya sabéis que incluso se ha dicho que ¿quién gana en educación? Si el falangismo o la Iglesia Católica. En su imposición, la Iglesia, ¿no? Aunque yo creo que la Iglesia, porque, bueno, había incluso falangistas que eran católicos, otros que no,
pero claramente la Iglesia se impone después de lo que ella considera que ha sido un agravio lo que le ha hecho la República, que es simplemente hacerla que pague impuestos, que se autofinancie, ¿no? Y que realmente la educación es laica y la religión se enseña en las escuelas, en las mezquitas o en las sinagogas. La Segunda República jamás quita la libertad religiosa ni la libertad de culto. Simplemente dice que las religiones se enseñan en los lugares de culto. Bueno, pues este dibujo, que lo pongo porque me parece un poquito impresionante, a ver lo que os parece. Es un dibujo que aparece en un cuaderno que ponía dibujos catequísticos, es decir, que tenía poco y no tiene ninguna explicación. Yo le doy la siguiente interpretación y me vais a decir si estáis de acuerdo o no. Empezamos por la parte superior para vosotros, izquierda, ¿no? ¿Veis a unos ángeles? Que son los que iluminan el catecismo, ¿no? Pero es que luego el catecismo ilumina todos los saberes que están debajo, ¿de acuerdo? O dirige todos los saberes que están de abajo, que son, que tengo que acercarme, son la gramática, la geometría, la física, la filosofía y el álgebra, todos inspirados o iluminados por el catecismo. Luego veis un saco de oro con unos saberes arriba, que son es que me tengo que acercar más para verlo, es geometría, ¿no? Geometría, historia y lógica. Y luego veis unas llamas. Y entonces la novela, el cine y la tragedia merecen ir al fuego, ¿no? Bueno, no nos sorprendamos tampoco de eso, porque la CONCAPA, en el año 1935, envió una nota dirigida al Ministerio de Instrucción Pública diciendo: hay quejas amarguísimas y repetidas a la inspección de los alumnos de centros privados, en especial cuando se obliga a los muchachos y señoritas a leer autores literarios como Pío Baroja. Y esto lo dice la CONCAPA, es la Confederación de Padres y Madres Católicos, en el año 35. Bueno, luego da igual, ¿no? Porque al final, cuando llegue la muerte, el oro también caerá en el fuego eterno. Bueno, esta actividad la pongo simplemente porque me parece muy bonita. No sé lo que pensáis, pero es otra actividad religiosa. Aquí no pone la edad de mi madre, veis, mes de junio, la iglesia. Voy a leer la del medio. Dice: mi padre trabaja para ganar el pan, mi madre cuida de la casa y de la cocina. Pero Dios es quien da salud a mis padres y quien hace madurar el trigo, las hortalizas y las frutas. Entonces, esta es otra actividad religiosa de ahí. Pero hay otras que son sorprendentes. Mirad, me encontré con un cuaderno, luego lo enseño. Es que si me levanto ahora la grabación no me oye. En que encontraba que tenían esta especie de figuras negras rodeadas de una orla muy trabajada. No hay más. Entonces yo me pregunté, es un cuaderno entero, que es este, si no me equivoco, es un cuaderno entero que está lleno de estas actividades. No sé si conseguís verlo. ¿Veis el cromo este negro? Esta mi madre aquí tiene 12 años. Podéis ver, puedo pasar hojas del cuaderno y está todo el cuaderno. Esto es otro de los cuadernos de religión hechos, lo veis, ¿no? Entonces yo, la verdad es que decía, ¿de dónde sacarán, se los llamaba cromos, estos cromos negros que ponen aquí, y de dónde vendrán? Y dio la casualidad que mirando otra caja me encontré que era esto.
Era un catecismo gráfico, un catecismo explicado con gráficos y ejemplos, de un autor que se llama Daniel Llorente, que en una de las presentaciones alguien me dijo que había sido obispo de Segovia. Entonces veis que aquí están estas imágenes negras, troqueladas, para que las niñas las recortasen, las pegasen y las explicasen. Necesaria, total y absolutamente la explicación, porque, bueno, aquí lo veis, ay, perdón. Aquí lo veis, ¿no? Veis que están troqueladas y, bueno, algunas os sonarán, ¿no? Seguro que esta pecador alerta, ¿y si murieras esta noche? Eso nos lo dijeron muchas veces, ¿no? Todos los días, lo de morir en pecado mortal, ¿no? Que tuvieses cuidado, no pudieses morir en pecado mortal. Alguien se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero hay otras, pero que son de difícil explicación, ¿eh? Si os fijáis en otras, yo no sé si se necesitaría a un experto o experta en teología para explicar algunas de estas figuras, con lo cual hacen interesantes las explicaciones que dan las niñas, ¿no? ¿Veis las letras, no? La última abajo, el T, C, T, P, y luego, como saliendo del círculo, una I. No sé, podemos jugar a interpretarlas porque son muchas, ¿no? Complicado, ¿no? Es complicado, ¿verdad, Juan Antonio? O sea, es que, bueno, entonces las niñas las explicaban, ¿no? Y tiene, pues, como os digo, está el cuaderno entero y, como habéis visto, todavía quedan imágenes sin explicar en el este. Bueno, pues esto, hay otras cosas que son también importantes en la época de la dictadura, como es la nostalgia imperial, ¿no? El hecho es que es un poco lo de hacer grande a España otra vez, recordando la época del Imperio Español, ¿no? Entonces, realmente, pues, ¿de quién se habla en historia? Pues se habla, bueno, del Cid, de los reyes católicos, de Cristóbal Colón y del 2 de mayo. Además, hay una actividad en que el 2 de mayo de 1808 se asimila al 18 de julio del 36. Es decir, como si fuese la guerra de la independencia. No, pero estoy hablando del 40-41. No, bueno, depende de dónde hayas estudiado. Yo estudié en un instituto público como fue el Lope de Vega. Y entonces, como decía antes Juan Antonio, yo he tenido unos profesores muy buenos, otros menos buenos y algunos muy de derechas, guerrilleros de Cristo Rey. Pero bueno, pero en el Lope de Vega... Sí. Pues yo estudié en el Lope de Vega, entonces he tenido... yo nunca canté el Cara al Sol, pero hay gente que ha cantado el Cara al Sol todos los días antes de entrar. Entonces... Tú, ¿verdad? Tú, pero entonces ha habido diferencia, estamos hablando de los años 50, estoy hablando del año 41, 40. ¿Pero estudió los años 40? ¿Qué? ¿Estudió los años 40? Mi madre sí, claro. Sí, pero tú no. Pero yo ya te he dicho que yo fui a educación pública a un instituto como era el Lope de Vega y tuve, porque es lo que pasa con la educación pública, y me permitís que haga una defensa de la educación pública, que los profesores entran por oposición y no entran por ideario. Y entonces, en un centro público, tú puedes encontrar profesores de muchas diferentes ideologías, lo cual es bueno para el alumnado porque es diverso, cosa que no te pasa en un centro privado concertado, porque hay un ideario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos ha pasado. Pero yo estoy enseñando los cuadernos del año 41, ¿de acuerdo? Era muy fuerte entonces la disciplina religiosa. Ajá. 40 más que los colegios religiosos a posteriori, porque yo estudié en colegio religioso, yo no tuve esa dictadura. Yo creo que depende, o sea, que no sé. Bueno, termino ya. Sí.
terminamos. Contando una cosa, si me dejáis. Os dije, hay un cuaderno que se llama cuaderno de índices. Y lo que tienen son índices. Índices que solamente aparecen los del movimiento nacional. ¿Veis el título ahí? Pone índice de los trabajos de educación patriótica relacionados al movimiento nacional. Y entonces veis que aparece primer cuaderno, segundo cuaderno, lo veis, ¿no? Es decir, los cuadernos están numerados y podéis ver el tipo de actividades que se hacían, ¿no? Ahí tenemos una carta de felicitación al general Queipo de Llano, alocución del general Millán Stray. En la época de la República no se nombra a ningún político más que a Aniceto Alcalá Zamora cuando lo hacen presidente del gobierno provisional. Nada más. Aquí podéis seguir viendo en los siguientes cuadernos también. Bueno, pues ahí, carta de pésame dirigida a la viuda del excelentísimo señor general Mola muerto, 19 de junio del 37, la toma de Bilbao. Bueno, esto aparece en los cuadernos de índices. ¿Veis ahí? Van por cuadernos, ¿eh? Los cuadernos están numerados. Y luego también hay un índice de los ejercicios de doctrina e historia sagrada. ¿Veis lo que os decía? Que primer cuaderno, segundo cuaderno, tercer cuaderno, tienen pocas actividades religiosas y luego van aumentando con los cursos y tal. Bueno, aquí hay cosas que incluso nos parecen extrañas a nosotros, ¿no? Dominica tercera después de Pascua, Dominica cuarta después de Pascua y cosas así. Bueno, pues estos índices, aunque estaban numeradas todas las páginas de todos los cuadernos, porque lo he enseñado en un cuaderno de la época republicana, los índices solo aparecen para esto. Es verdad que aparecen, a ver si aquí de espaldas soy capaz de encontrar el cuaderno de índices. Un cuaderno finito. Creo que es este. Sí, cuaderno de índices. Bueno, pues si luego veis los índices de biografías, ¿es este? ¿Lo veis la longitud, no? Sí. O los de historia de España y de geografía, me parece que es el otro. ¿De acuerdo? De la época republicana no he encontrado ningún índice. No sé si es que no existen o que no lo he encontrado. O sea, nunca puedo asegurar que no lo hubiese. ¿Para qué creéis que se hacían estos cuadernos de índices? ¿Quién controla? Para la inspección, ¿verdad? Para si va a la inspección la maestra pudiese enseñar en un solo golpe de una mirada qué es lo que se estaba haciendo en la escuela. Entonces, bueno, este es un poco el resumen del libro. Hay más actividades, hay sobre el papel de la mujer, que también es muy, muy importante, hay sobre las elecciones del 31, del 33 y del 36, hay un capítulo sobre elecciones, pero bueno, yo creo que son ya las 8:30 y que ya llevamos mucho tiempo aquí. Entonces, yo creo que lo que debemos agradecer a María Jesús es que ese encuentro que tuvo en su casa, lo haya compartido, porque gracias al libro, ese cuaderno puede estar en casa de todos nosotros y podemos consultarlo con absoluta facilidad y además muy bien contextualizado, muy bien explicado a través del estudio que ella ha realizado. Por lo tanto, ha ido desde la microhistoria, desde el testimonio, desde la memoria, hacia el objetivo final, que es el conocimiento histórico de todos estos años tan convulsos.
Pues yo creo que llevamos hora y media y tenemos que cerrar el acto. Y, por supuesto, agradecer a María Jesús su presencia y animaros a leer el Franco y los pupitres, porque a todos nos habría gustado tener en casa esa caja de madera con ese tesoro que tú encontraste hace ahora 6 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y a Juan Antonio. Muchas gracias.